Dios les bendiga. Estoy muy contento por compartir con ustedes el estudio bíblico de entre semana en nuestra serie que hemos empezado en este mes de septiembre, que hemos llamado Los fundamentos bíblicos para enfrentar las crisis familiares. Ya vimos una introducción, ya vimos fundamentos del hogar, la familia. Hoy quiero hablar sobre algo muy particular y muy interesante. Le preguntaron a un par de jóvenes, ¿qué piensan que es el matrimonio? Un joven dijo, para mí el matrimonio es sexo legalizado. Otro dijo, no, para mí es que pueden dormir dos enemigos en la misma cama. Entonces, los conceptos que los jóvenes y la gente tiene regularmente del matrimonio están lejos de lo que Dios ideó. Y de hecho, el matrimonio debe estar basado no nada más en el amor, o en el sentimiento, el romanticismo, o en alguna base económica. Tiene que tener fundamentos o pilares que sujeten, sostengan y mantengan bien el matrimonio. Quiero hablar sobre Efesios capítulo 5. En este capítulo 5 vamos a encontrar 4 diferentes pilares del matrimonio bíblico. Y quiero que vayan conmigo en el versículo número 25. El apóstol Pablo empieza a dar la instrucción y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es el primer pilar. El primer pilar es que el esposo debe de liderar a su esposa en amor. Él tiene que ser el líder espiritual que liderea a la esposa en amor, así como Cristo liderea, protege, conduce, guía a la iglesia que es su novia, su amada, en forma figurada. Ahora, la definición del amor, según lo enseña la Biblia, lo podemos poner en una definición que es que el amor es un acto de la voluntad acompañada del sentimiento que se demuestra en la acción. Lo voy a repetir de nuevo. Según lo enseña la Biblia, el amor es un acto de la voluntad, uno decide amar, acompañado de sentimientos que se demuestra en la acción. Alguien puede decir te amo, pero si no lo demuestra, no es amor. Alguien puede decir te amo y te lo demuestro comprándote flores, comprándote un regalo, un carro nuevo, pero si esa persona no está determinada y decidida a mantenerse fiel en el matrimonio hasta el final, no es verdadero amor. Entonces el matrimonio es un acto voluntario, es un acto de la voluntad que está acompañado con un sentimiento que siempre debe de ser demostrado en acción. Ahora, uno como esposo debe constantemente amar a la esposa teniendo el amor de Dios. Si nosotros estamos alimentados del amor de Dios, podemos dar amor. Si nosotros no tenemos esa conexión, esa relación vertical con Dios, en forma horizontal, ni con la esposa, ni con la suegra, ni con los hijos, ni con los cuñados, ni con nadie nos vamos a poder llevar bien. No vamos a amar, no vamos a poder perdonar, a relacionarnos sana y correctamente, porque no estamos alimentando nuestra vida con el amor de Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces nosotros tenemos que recibir como esposos constantemente el amor de Dios para amar a nuestras esposas. Ahora, el verdadero esposo que lidera a la esposa en amor debe hacerlo en base a la palabra de Dios. Mire lo que dice la escritura ahí en el versículo siguiente. Dice, debe de amar a la esposa para santificarla, o Jesús amó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si uno quiere ser un buen esposo que ame y guíe a su esposa, tiene que hacerlo en base a la palabra de Dios, conociendo la palabra.
Y no nada más conociendo los 10 mandamientos o cuáles son los libros de la Biblia, conociendo qué dice Dios en cuanto a cómo formar un buen matrimonio, cómo establecer una buena familia, cuáles son los preceptos, los mandamientos, los valores morales y espirituales que deben de gobernar una familia funcional. Entonces el esposo tiene que primeramente alimentarse de la palabra para poder alimentarla y compartirla con su esposa. El esposo es el mentor espiritual de su esposa, es el que la guía, es el que le explica la palabra, se la comparte, es aquel que excava y extrae las verdades profundas de la palabra y las comparte con ella. Ella va a depender del liderazgo espiritual que le va a dar a su esposo, que le va a ayudar a crecer en todas las áreas de su vida y a depender de Dios. ¿Por qué Dios dio el título a Abraham del padre de la fe? Porque él era un buen líder. Él era un líder espiritual que guió a su esposa. Tuvo un hijo que también guió, Isaac, guió a Rebeca. Tuvieron a otro hijo que se llamó Jacob. Dio también una buena instrucción a su esposa. ¿Por qué? Y a su descendencia y a sus 12 hijos con sus nueras. ¿Por qué? Porque simplemente supieron el valor de ser el líder que guía con el ejemplo en base a la palabra. Ahora, el esposo guía por medio del amor, debe de guiar por medio de la palabra. Ese es el segundo cimiento o pilar. Es con la palabra, no es con la tradición, no es como me enseñaron mis papás, no es como yo creo, no es por mis propias opiniones, es por medio de la palabra. El tercer pilar es que el esposo debe de liderar a la esposa con sensibilidad. Mire lo que dice el versículo 28 hasta el 30, dice así. Dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa o a su mujer, a sí mismo se ama. Esto es algo lógico. Si yo amo a mi esposa, si la trato bien, ella me va a atender bien, me va a tener la comida bien, me va a atender en las diferentes situaciones y necesidades de la casa. ¿Por qué? Porque yo estoy invirtiendo en ella y ella va a responder de una manera que nos va a beneficiar a todos, comenzando con nosotros como esposos. Luego dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Así también Cristo lo hizo con la iglesia. Dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Así como Cristo ama a la iglesia y la considera su cuerpo, nosotros también debemos de ver a nuestra esposa como una extensión del cuerpo de Cristo, como parte de nosotros también. Por eso cuando Dios formó al hombre y a la mujer, la sacó de un costado de Adán para traerla a ella a la vida, a la existencia. Entonces es importante que ella se sienta parte de su vida y que los dos sean parte del cuerpo de Cristo. Entonces el hombre nace con el instinto de cuidar. Ese es un instinto natural. Por eso se cuida primeramente su cuerpo, lo alimenta, lo protege de los peligros, del dolor, del daño que pueda ser causado al cuerpo. Por eso la Biblia nos dice que el esposo debe ser el líder que guía, protege y cuida a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposo, a sí mismo se ama. Definitivamente ese es el tercer pilar. Primer pilar, dijimos que el esposo debe de guiar a la esposa en amor, debe de liderarla conforme a la palabra y debe de cuidarla con mucha sensibilidad. Liderar a ella con sensibilidad. Ahora, a los esposos se nos pide que seamos sensibles a las necesidades de ella. Espiritualmente la esposa tiene también necesidades de que se tiene que sentir bien consigo misma, bien con Dios, en una relación con Dios, amarla, cuidarla,
materialmente sustentarla, suplirle sus necesidades, ser sensible a lo que le pueda hacer sufrir, cuidarla y protegerla de lo que le haga daño, no solo a lo que le pueda causar enfermedad, sino aquello que le puede herir el corazón. Entonces, cuando te preocupas por las necesidades de tu esposa, pero por su protección, entonces llegamos a ser como esposos líderes que lideramos sin egoísmo. Este es el tipo de esposa que Dios espera, de esposo que Dios espera que seas tú y que seamos nosotros los varones. Todos los esposos necesitamos cuidar a nuestras esposas siendo sensibles. Y el último pilar, el esposo debe de liderar en la intimidad. Versículo 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, esta es la parte más sagrada del matrimonio. Dios llama a este estado un estado honroso, según Hebreos 13:4. Dice: honroso sea en todos el matrimonio. El estado matrimonial es un estado de honra. No es sexo legalizado, como dicen algunos jóvenes. Es una unión de dos personas comprometidas con Dios, que se aman, se cuidan, se protegen y celebran su amor en una intimidad física y sexual. Dice: pero a los fornicarios, dice ese mismo versículo de Hebreos 13:4, a los fornicarios, a los que se andan acostando con cualquier persona sin estar casados, o a los adúlteros, hombres y mujeres casadas que se meten con otras personas, a ellos Dios los va a juzgar. Entonces, la bendición de Dios es en el matrimonio. El sexo Dios lo hizo hermoso para que se disfrutara a plenitud, en total satisfacción, cuando estamos unidos con la bendición de Dios en el matrimonio. Aquí es donde se cumple esa amonestación que dice que el esposo ama a su esposa como a sí mismo, porque van a llegar a ser una sola carne. La verdadera intimidad es cuando yo comparto con mi esposa cosas íntimas, personales. Cuando yo empiezo a compartirle a otra persona del sexo opuesto, diciéndole: mira, te voy a decir algo que nadie sabe, que a nadie se lo he dicho, cuidado. Ahí está entrando ya a una etapa de intimidad sentimental con la otra persona. Tarde que temprano, si hay una atracción, esa intimidad se va a consumir en un acto sexual. Entonces tenemos que tener cuidado, los hombres y las mujeres, con quién hablamos y qué es lo que hablamos. Dios quiere que en el matrimonio se dé esa intimidad, que nadie sepa lo que solamente la pareja debe de tener. Esa intimidad emocional nos lleva a una intimidad física, sexual grande. Entonces, la intimidad en el matrimonio es algo exclusivo, es lo que viene a sellar ese pacto de amor. Ahora, termina diciendo el versículo último, dice: grande, 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo. Vuelve a decir 4 veces a los varones: esposos, amemos a la esposa, y la mujer respete a su marido. ¿Por qué nada más una vez le dice a la esposa Dios que respete a su marido? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente estudio la próxima semana. Pero yo quiero terminar diciéndole que no es nada fácil mantener esos 4 pilares en el matrimonio. No es nada fácil liderar en amor, liderar con la palabra. No es nada fácil cuando yo trato de ser un líder sensible, o cuando yo soy un líder que realmente me preocupo por cuidar y también procurar tener esa parte íntima con mi esposa. No es fácil, pero el Espíritu Santo está dispuesto. Dios lo mandó como el Consolador, Cristo lo prometió para que nos dé la habilidad, la sabiduría, la prudencia y el poder para llevar una vida matrimonial fuerte. Estos 4 pilares no van a dejar
que se sacuda su matrimonio. Lo van a mantener estable, fuerte y saludable, a prueba de niños, a prueba de problemas, a prueba de muertes, a prueba de todo lo que venga en la vida, lo duro y lo cruel. Su matrimonio va a salir adelante porque tiene estos 4 fundamentos. Y varones, los fundamentos y esos castillos los ponemos nosotros. Y la próxima semana vamos a ver la parte que las mujeres toman en este papel, su propio papel. Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima semana en el siguiente estudio bíblico. Hasta luego.